Libros proféticos, no lo hemos dicho mucho, pero estos libros utilizan un lenguaje poético, ¿no? No es, no es poesía, no es, no tiene concepción sapiencial, ¿ya? Pero sí hacen uso de esto, ¿ya? Y sobre todo hacen uso de alegoría, ¿no? Cuando habla, perdón, de vívidas imágenes, ¿no? Para comunicar el mensaje. Está hablando del uso de alegorías, metáforas, imágenes, ¿no? Eh, dramatización, como el caso de Oseas, por ejemplo, ¿no? Am, hay recursos poéticos en una manera, ¿no? Y bien marcado. Eh, por ejemplo, una forma de proverbial que se me ocurre en este momento aparece en uno de los profetas que dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo, ¿no? Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Es, esa forma es una forma proverbial, ¿no? Tiene una concepción sapiencial y tiene también un énfasis poético, ¿no? Así que creo que hay que tomar eso también de una manera, como ese ejemplo, trabajar algunos otros también, que nos permitan a nosotros este, mirar entonces que estos profetas trabajan, ¿no? De una manera la literatura, conocen su forma, ¿no? Pastor, Sí, también Jeremías también usa ese lenguaje cuando dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. También usa un lenguaje poético, ¿no? claro, claro, hay una forma, ¿no? Muy bien. El que le he mencionado está en forma de pregunta, ¿no? Andarán dos juntos si no estuvieran de Ujú. acuerdo. Amós 3:3, ¿no? Así es. Amós 3:3, ¿no? En Jeremías también creo que está, pero bueno, el profeta mayor, ¿no? Dice, cordón de tres dobleces. Creo que eso no, eso está en Eclesiastés, ¿no? Sí, Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés. Sí. Bueno, entonces hay un lenguaje que meja a la poesía, o digamos, con rudimentos poéticos. El otro es la visión de restauración, que ya lo hemos mencionado también en una manera, ¿no? ¿No? En esta parte de profecías mesiánicas, ahí está, restauración también, ¿no? Ciertamente ellos hablan de juicio y castigo. Hay mucho de eso en los profetas menores, ¿no? Juicio y castigo, ¿no? Eh, muy parecido al mensaje apocalíptico también, ¿no? ¿No? Entonces, juicio y castigo por la desobediencia del pueblo. Esa sí es una característica propia de estos profetas menores, ¿no? Anunciar juicio, castigo por la desobediencia. O sea, es lo que se llama también justicia retributiva, ¿no? La haces, la pagas, ¿no? La haces, la pagas, ¿no? O todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, ¿no? Eso es lo retributivo, ¿no? En cambio, la justicia distributiva es el hecho de todos gozan de lo mismo, ¿no? Y todos entran en la misma condición. Eso es la gracia de Dios, ¿no? Su gracia, la justificación por la fe, implica eso. O sea, no hay uno que sea mayor que otro, o otro sea menor, o que otro sea más importante, ¿no? En el reino de Dios, ninguno de nosotros vamos a ser importantes. Ni el más grande predicador que ha estado acá en la tierra va a gozar de privilegio allá porque lo ha hecho la obra, ¿no? O que algún hermanito porque nunca figuró en nada,
entonces Dios lo ponga por ahí en una casucha, por ahí, ¿no? No existe eso, ¿no? Porque todos gozarán de lo mismo, ¿no? Eso sería la justicia distributiva, ¿no? ¿Ya? Entonces hay una concepción diferente, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de juicio es justicia retributiva, no distributiva, sino retributiva. Entonces, el que ha hecho el mal, pues la tiene que pagar, ¿no? Ese es el concepto. Es el concepto que también tenemos en la justicia humana, ¿no? ¿No? El aspecto legal, jurídico, habla de eso. Aquel que ha cometido una falta, entonces tiene que pagarla y bueno, la sociedad tiene que restaurarlo también, ¿no? ¿No? Porque esa es la perspectiva, ¿no? La restauración que se hace no es para que la persona que haya delinquido y que haya hecho una falta, entonces del castigo va y a prisión, ya purga la prisión, después vuelve y entonces ya está restaurado. No, se supone que en el proceso tiene que haber una restauración. eh, para eso es, digamos, ese aspecto de quitarle la libertad, ¿no? Ya. Y la sociedad tiene que volverlo a restaurar o a aceptarlo después de que ha cumplido lo que tuvo que cumplir, ¿no es cierto? Cumplió su sentencia, tiene que ahora volver a ser incluido en la sociedad. La sociedad lastimosamente no hace eso, ¿no? Porque alguien que sale de la cárcel, entonces ya no lo quieren, ¿no? ¿No? Y ya sospechan y lo sacan del círculo. Eh, esa no es la forma, ¿no? Pero en el Señor sí, ¿no? El Señor por lo menos se hace. Ahora, hay una visión de esperanza también y de restauración futura, ¿no? Donde Dios va a restablecer su pueblo y va a cumplir sus promesas. Ese es el sentido del reino, ¿no? El reino entonces es esa restauración futura, ¿ya? Y no es una literalidad, vuelvo a repetir, ¿no? Es una visión más realista y concreta, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos de reino. Si bien la Biblia marca reino en el concepto de aquella época, porque era el tipo de gobierno que había en esa época, ¿no? No sé si Dios puede haber visto, haber hablado del sistema de democracia, si es que la democracia hubiera existido en ese tiempo. No lo sé, ¿no? Porque de paso también hay una necesidad de reconocer que en la iglesia generalmente, y creo que hablamos de la duda, ¿no? Se habló en un momento acerca de la duda. Dudar es malo o no es malo. Bueno, en nuestra práctica evangélica, generalmente todos los pastores te van a decir, no, dudar es pecado. Pero el ser humano, ante las circunstancias, ante ciertas cosas que no puede explicarse, entra la duda. Y saben que la duda sirve para aprender. La duda sirve para conocer y para descubrir, más bien, la verdad. El que no duda no va a descubrir nada, ¿ya? Simplemente va a aceptar las cosas como tal y ya, y se va a conformar. En el pensamiento, en el hecho del análisis, uno tiene que también tener ese aspecto de la duda. La duda no es que es falta de fe, hay un error ahí, pensar de que la duda es falta de fe. Ahora, si la duda es frente a la confianza de Dios, es otra cosa. Dios hará tal cosa. Bueno, Dios no va a dejar de hacer o no hacer. Eso depende de cómo Él tome las cosas y qué es lo que es conveniente para nosotros.
Porque si tú le pides algo a Dios y no te lo hace, ¿cómo lo tomas? Ah, tú, Dios, eres malo, ¿no? No me cumpliste con esto. No eres confiable. Ya, ahora voy a dudar de ti. No, ese no es el camino. Debería ser más bien el hecho de que reconocer que Dios no nos dio tal cosa porque no era de su propósito o no era en el momento, quizás. O en todo caso, eso te hizo para que aprendas y que reconozcas, ¿ya? Y te sujetes a Él más. Porque lo que Dios quiere es que nos sujetemos a Él y descubramos su propósito, pues al final, ¿no? Entonces, cuando no descubrimos eso, generalmente siempre pensamos, ah, no, ahí está la duda. No, no, porque Dios no cumple, pues le he pedido tal cosa y no me cumple, no, no me cumple. Es que Dios no está para cumplir los caprichos de nadie, ni tampoco la voluntad particular de alguien, ¿no? Dios lo que hace es hacer y dar a conocer su voluntad y nosotros somos los que tenemos que hacer su voluntad más bien. Algunos creyentes creen que Dios tiene que hacer nuestra voluntad. No, es al revés. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Y bajo ese criterio, entonces Dios te va a abrir las puertas y la visión para aquello que te espera o que es para ti, ¿no? Creo que ahí está el sentido de las cosas. Bueno, entonces Dios va a cumplir sus promesas, ¿no? Y la diversidad de temas también, ¿no? Cada profeta menor no- nos da sus propias preocupaciones, ¿no? Hay temáticas específicas en cada uno de ellos, que ya lo hemos visto también, ¿no? Uno habla sobre la fidelidad, otro habla sobre la justicia, otro habla sobre la adoración o, o del templo, ¿no es cierto? Otros hablan del comportamiento del pueblo, otros hablan de esto que hizo Habacuc, ¿no? Que de paso, como dice este profeta de la duda, dicen uno, ¿no? No dudó de Dios, pero preguntó y le dijo, ¿por qué Dios? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no permites esto? ¿No? El hombre que recriminó a Dios, ¿no? El profeta que interpeló a Dios. La única, en la Biblia es el único libro que muestra cómo un hombre se refiere a Dios y cómo lo interpela, cómo le hace preguntas radicales. ¿Por qué no interviene? Dice. ¿Por qué no haces esto? Porque es tu pueblo, dice. Ah, eso es diferente a lo que muchas veces, así como hemos dicho, hay hermanos o hermanas que piden a Dios tal cosa ya, y Dios no les da, entonces comienzan a desconfiar. Otras son peor, ¿no? Porque le quitaron un ser querido, porque perdieron trabajo, porque perdieron tal cosa, y entonces comienzan a negar a Dios o simplemente le dicen, tú tienes la culpa, pues Dios. ¿No? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué me te llevaste a mi papá? ¿O llevaste a mi mamá? O que se llevó a la novia, al novio, ¿no? O al esposo. Entonces, hay una negativa a reconocer la realidad que nos está pasando y la realidad que nosotros debemos asumir, ¿ya? Sin eh, echarle la culpa a Dios por ese prurito de que como Dios, todas las cosas suceden por voluntad de Dios, entonces ya, Dios se lo llevó, dice. No es que Dios se lo haya llevado, sino que simplemente eh, las situaciones que vivimos, que no las podemos explicar, ni Dios nos las va a explicar, quedan ahí, ¿no? Perdemos a ser querido, bueno, pues Dios dice, ya no está, Señor, gracias, ¿no? Como dijo Job, ¿no? ¿Qué dijo Job?
Dios dio, Dios quitó. Sea el Sea nombre. Dios bendito, ¿no? Entonces, dar gracias a Dios en todo, aún en medio de los conflictos y desgracias, y de algunas cosas o situaciones que nosotros vivimos que no son, eh, que son ajenos a nosotros y que podíamos pensar que es Dios que está moviendo eso, pero que Dios lo está permitiendo, evidentemente sí, pero que no es necesariamente su deseo, pero que ocurre, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, de, hay temáticas específicas, pero todo contribuye a una imagen general de Dios como un Dios justo, amoroso y que se preocupa por su pueblo, ¿no? Dios está preocupado. Su soberanía la muestra en su preocupación para con su pueblo, ¿no? Pero muestra estas dos características, que Él es justo y es amoroso. Ahora, cuando hablamos de amoroso, ojo, no estamos hablando de esa concesión romántica, ¿no? De esa actitud, digamos, emotiva, de la expresión del amor, ¿no? ¿No? Que creemos que porque Exacto. sentimos algo, estoy enamorado, ¿no? O sentimos algo por alguien, me cae bien, ¿no? A que no siento nada por esa persona, ay, como que rechazo, no, eso, ese es el asunto emotivo nuestro, no. Dios no actúa así. Cuando hablamos de amoroso, no es que sea, como digamos, arrullador, este, que sea, digamos, a- aparruchador, ¿no es cierto? ¿No? Algunos piensan que es así, ¿no? Que Dios es así, hay que apapacharnos con Dios, Dios no. Como somos la niña de Dios, entonces, pues nos engríe, ¿no es cierto? No, no es esa idea del amor de Dios, es una falsa idea, ¿no? La concepción de lo amoroso está hablando de la muestra de que Él da. El amor es entrega y es sacrificio. Dios se da por su pueblo, ¿no? Y la expresión del dar de Dios es en Jesucristo, es la máxima expresión de Dios dándose, ¿no? Entregándose. Muy bien. Así que, terminando, los profetas menores son una colección de mensajes proféticos que a pesar de ser breves, ¿no? Eh, y breves en comparación a los profetas mayores, ¿no? Son importantes, son relevantes, tan relevantes como los profetas mayores. Es decir, con los profetas mayores hay entonces toda una playa de, de una visión concreta del propósito de Dios, ¿no? Em, Además hay otra cosa. Nosotros le hemos puesto ese nombre de mayores y menores. Cuando decimos nosotros estamos refiriéndonos al concepto cristiano de cómo dividimos nuestros libros, cómo los conocemos, cómo los llamamos. En el mundo judío, las Sagradas Escrituras no se llaman profetas mayores y profetas menores. Ya creo que lo mencionamos, pero quiero recalcar ese aspecto. Lo que hay es una sección que se llama los profetas, Nevi'im. Y si quiero decir los profetas, ¿no? Hanevim, ¿no? Hanevim. Entonces, Nevi'im es la sección donde están los profetas posteriores o perdón, anteriores y profetas posteriores, ¿no? Entonces no existe la idea de mayores y menores, eso está entre nosotros, que hemos codificado la Biblia de esta manera, porque los libros que son de mayor cantidad dentro de los profetas, entonces a eso le vamos a llamar libros profetas mayores, porque tienen mayor cantidad de mensaje o mayor cantidad de volumen. Y los otros son pequeños, ¿no? Entonces a eso lo vamos a llamar menores. Eso es lo que en el cristianismo hemos hecho, ¿ya? Pero, y vuelvo a repetir, en el mundo judío no es así, ¿no? Entonces simplemente se llaman profetas y anteriores y posteriores con respecto al destierro, ¿no? ¿No? A eso se refiere.
Muy bien. Vamos entonces a entrar a una etapa de conversación. Todavía faltan unos detalles, todavía. Aquí estaba viendo y voy a ir al sílabo para ir planteando esta propuesta. Ya hemos hablado bastante de la propuesta exegética y teológica de los profetas, ¿no? Hemos trabajado un poco ese aspecto. Eh, Así como Jeremías plantea el tema de la religiosidad, también en los profetas es muy, muy eh, relevante el criterio este de la religiosidad y también de la idolatría, ¿no? La idolatría, ¿no? Un concepto que estaba muy, muy arraigado en el mundo judío, ¿no? Y que cuando vuelven después del destierro, entonces ahí son curados, ¿no? Son sanados, ¿no? Se libran de esa concepción de la idolatría que había sido un lastre dentro del mundo judío o dentro del mundo de Israel desde su fundación, ¿no? No podemos decir que Israel reconoció a Dios solamente, ¿no? Sí lo reconoció, sí reconoció la ley, pero no la practicó, no lo tomó en cuenta y también, por otro lado, por si acaso, dicen, ¿no? Iban hacia otros dioses, ¿no? Entonces estaba en esa onda. Eso que conocemos como idolatría, pero que es el concepto más de enoteísmo, ¿no? Creían en Dios, sí, que era su Dios principal, todo lo demás, pero también aceptaban a los demás dioses, ¿no? Y de tanto en tanto iban y buscaban a estos dioses. Eso de frente le llamamos nosotros idolatría, no le llamamos enoteísmo. Pero la idolatría ya tiene otra concepción también, ¿no? Que sí hubo momentos en el mundo de Israel que se llevó a tener idolatría, pero práctica idolátrica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Salomón, ¿no? La época de Salomón, cuando él construyó templos, ¿no? Y altares para sus mujeres, ¿no? ¿No? Porque eran extranjeras. Bueno, ahí vemos esa figura, pero también está, a ver, en la época de Acad, ¿no? Acaz, que con Jezabel habían dedicado entonces y tenían sacerdotes de Baal, ¿no? O sea que había una práctica legal de la religión de Baal, ¿no? Y habían templos y habían ídolos y todo eso. O sea que en el mundo de Israel sí hubo una práctica idolátrica así directa, ¿no? Bueno, por eso se da en esas prácticas el sincretismo religioso, un sincretismo donde aceptaban estos dioses, aceptaban estos sacrificios, pero también hacían los sacrificios a Dios, ¿no? Y iban al templo y hacían y todas las prácticas y las ceremonias respectivas dentro del mundo de Israel, ¿no? Y otro caso es el eclecticismo también, que algunos posiblemente hayan tomado alguna parte de estas concepciones idolátricas y paganas y hayan comenzado a compartir eso. Eso, miren, cuando vienen de la cautividad es donde se sanan de todas estas cosas. De ahí se liberan de toda esta situación, ¿no? Pero que hubo ese tipo de cosas, hay que reconocerlas. Otro aspecto es que la mística oriental también ayudó a entender el proceso digamos, de la religión hebrea. Vamos a llamarle así, religión hebrea y no judaísmo, porque el judaísmo corresponde al primer siglo, el primer siglo antes de Cristo y después de Cristo, y que estaba en formación todavía, ¿no? Porque eh, a ver, la tradición religiosa hebrea, ¿no? Comienza a desarrollar una concepción para resguardar las enseñanzas de Dios y de Moisés, la Torá y todo eso.
y se comienza a procesar lo que se va a conocer con el tiempo como Talmud. Y el Talmud viene a ser el proceso, los talmudistas son los que van a dominar en esa etapa, ¿no? Más o menos entre el segundo siglo, tercer siglo, al quinto siglo, más o menos, ¿no? Después de Cristo. Así que el Talmud no había, en la época de Jesús no había Talmud, no existía Talmud. No sé, yo escuché una vez a un pastor hablando que Jesús leía el Talmud, cuando Jesús no leía el Talmud, no había Talmud. El Ya Talmud no es un existía. proceso del segundo o tercer siglo al quinto o sexto siglo de nuestra era. Estamos hablando del 200 al 500 más o menos, ¿no? Que era la época de los escribas llamados talmudistas, que preservaron el texto de la Torá, el texto de las Sagradas Escrituras, Ah, ya. ¿ya? Y desarrollaron la tradición del Talmud, ¿no? Dos, dos, dos formas, ¿no? El Talmud de Jerusalén y el Talmud Alejandría. de Babilonia, ¿no? La de Babilonia prevaleció hasta nuestros días y pasando esa etapa viene la etapa de los masoretas, O los masoretas. ¿no? Sexto siglo al siglo noveno, décimo de nuestra era, ¿ya? Y ellos desarrollan y guardan el texto, también preservan el idioma, a ellos le debemos que el hebreo haya perdurado hasta nuestros días. Si no hubiera sido por los masoretas, el hebreo desaparecía, ¿no? Ujú. Entonces hay toda una etapa interesante ahí, que también tiene que ver, este aspecto del Talmud, de paso, tiene que ver con la mística oriental. Y aparece la Kabbalah, aparece el Zohar, aparece toda una serie de elementos místicos dentro del mundo de la religión hebrea, ¿no? Y el Talmud también, de alguna manera, tiene cierto aspecto místico, ¿no? Y de hecho que el de Babilonia, mucho más fuerte, porque, bueno, Gilel, que vivió en Babilonia, que nació ahí, aunque era judío, ¿no? Este, de hecho, tenía rasgos de las concepciones persas, ¿no? Muy bien, entonces hay un encuentro, ¿no? El judaísmo tiene, inclusive hay lo que se conoce como la esotérica judía. Todo eso. Y la Kabbalah también que nos da el principio de la vida, ¿no? Creo que son 5 o 7 principios, me parece, de la vida. No estoy muy claro, yo no he estudiado Kabbalah, ¿no? Solamente lo conozco por ahí, nada más, en rasgos. Bueno, eso se denota en el mensaje, eh, que también los profetas tratan de compartirnos, ¿no? Y Y algunos vienen pues con las características de las naciones que dominaron en la época del cautiverio, ¿no? Entonces, eh, hay que tomar en cuenta también ese aspecto, que es una de las características también del mundo judío, ¿no? Que no es este, esotérica o digamos, ese aspecto místico oriental, que está ligado solamente a Persia, sino que es un aspecto que está, y que de paso es característica de un cierto sector también del mundo judío, ¿no? Pastor, un comentario justamente con Eh, respecto a sí, esto. Sí, eso es verdad, que hay judíos místicos en la actualidad, sí. Este, mucho se habla a veces sobre el tema de creo que le llaman ellos la criptoescritura, algo así, o mensajes encriptados, y enfatizan ya, bastante en los nombres, en los nombres, en las letras. Al parecer pareciera de que un poco de esa influencia está llegando por acá, por Ventanilla,
por acá, por la congregación, y eso me ha preocupado un poco, pastor, pero, o sea, ¿qué hay de todo esto? Porque, o sea, encerrarse en eso significaría en todo caso no estamos, sino estamos entrando más que todo al misticismo judío, y como usted dice, si proviene de Persia, proviene de Babilonia, o sea, definitivamente ya nos estamos saliendo de la interpretación bíblica. Ya. O sea, ¿cómo los judíos interpretan eso? O es cierto esto de las interpretaciones, de las criptoescrituras y no sé, una serie de cosas que le ponen ahí? Incluso, por ejemplo, esta semana se habló de que el fin del mundo será el año 2200 y tantos. Yo digo, ¿cómo, no? ¿Cómo sacan eso? O sea, ¿cómo se llega a esas conclusiones? Bueno, el que ponga número a la existencia del planeta se está equivocando. Siempre han anunciado el fin del mundo y al final nada, nadie va a adivinar eso, nadie sabe eso, ¿no? De que el mundo en algún momento, de repente, si se destruye es por la mano del hombre, porque el hombre está destruyendo la tierra, eso sí, ¿ya? Y es posible que podamos acabar en el menor tiempo que pensemos o de repente en medio de una situación que por ahí provoquemos, ¿no? Y se acaba todo, ¿no? ¿No? Tenemos la capacidad para eso. Pero bueno, esperemos que no haya ningún loco que por ahí busque apretar el botón y desaparece todo, ¿no? Dios es soberano, Dios es soberano y tenemos que pensar y vivir bajo la esperanza en el Señor, no hacer mensajes alarmistas. Yo lo llamo así, mensajes alarmistas, ¿no? De orden mundial, alarmismo. Que están manipulándonos, alarmismo. Que el mundo se va a acabar, alarmismo. Todo es alarma y miedo y terror. Y el Apocalipsis y la revelación de Dios no es terror, no es miedo. Si bien hay juicio y hay también castigo, eso no significa que sea terror o terrorífico, ¿no? Dios no es terrorífico, Dios no usa el terror. Los seres humanos somos los que usamos el terror, pero Dios no. Bueno, eh, quería ver cuántos son los principios de la Kabbalah, pero no me aparecen, ¿no? Oh, creo que por acá podemos ir, ¿no? Estamos viendo por acá mm, los... oh. Ahí está. Bueno, aquí aparece eh, la conexión entre el creador y la creación, el poder de la voluntad, eh, el poder de Dios en la materia, el concepto de, de contracción, dice, del deseo de recibir, que permite la creación y la experiencia del mundo material, el poder de la gratitud, la ley de dar y recibir, el papel del ego, el poder bueno, Shabbat es otra cosa, la importancia de la fe, el emuná es importante también ahí. Y la ley del flujo y la prosperidad, ¿no? El flujo natural y la importancia y la prosperidad como un reflejo de nuestra conexión espiritual. Bueno, esos son, esa es parte de la esotérica, de hecho, ¿no? Este,
De todas maneras, ese elemento es un elemento característico de todo, como hemos dicho, en la Kabbalah es la que muestra esa mística, ¿no? Y cómo el judaísmo ha ido tomando esa fuerza. La otra es la religión en comunidad y la religión privada, ¿no? Lo comunitario es característico judío y que también eso es lo que hemos recibido nosotros. Pero hoy día la religión se está convirtiendo en una acción muy privada, personal, ¿no? Yo, por ejemplo, critico mucho ese aspecto, que muchas congregaciones y pastores hablan de que hay que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando está hablando de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, está individualizando la salvación, ¿no? O sea que es tu Salvador particular, ¿no? No es de otro, sino para ti solo. Y eso es empoderarse de Dios, ¿no? Y asumir que Dios solamente está para ti. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo porque en esta etapa individualista, la sociedad es individualista completamente, ¿no? Y todo gira en torno a la persona. Entonces el que crea en una religión privada, entonces su mundo va a estar alrededor de él y el Dios que en él cree también está sujeto a él, ¿no? Como dije al comienzo, este asunto de, de que Dios no depende de nosotros, sino nosotros debemos depender de Dios, ¿no? Bueno, entonces ahí está ese es el extremo. No estoy diciendo que no valga la búsqueda personal, individual, porque nos alleguemos a Dios, sí vale, pero cuando lo convertimos en exclusivo de parte de nosotros, o solo para nosotros, entonces ahí creo que sí hay un grave error, ¿no? Bueno, la ética en la religión de Israel también, ¿no? La ética tiene que ver con la moral, tiene que ver con la justicia, con el derecho, que eso pues se denota lejos que en la época de los profetas pues se habían olvidado, ¿no? Y yo eso lo comparo con lo que está ocurriendo ahora en el país, ¿no? Las leyes quebrantadas, las leyes puestas por un nombre propio, tergiversándose la moral, tergiversándose la ética, ¿no? Eso creo que es contrario a lo que justamente el Señor nos demanda, ¿no? Y lo otro es la integridad de carácter también, que hace qué cosa. Cuando no hay integridad, entonces los seres humanos se venden al mejor postor o simplemente hacen a la conveniencia o por el momento, ¿no? Porque les conviene. Entonces, el íntegro de carácter y de corazón no se vende, ¿no? Es íntegro en sus convicciones, en sus principios, en lo que realiza, ¿ya? Y no somos perfectos, pero la idea es que el íntegro es aquel que se muestra tal como es, con sus defectos y sus errores, y reconoce sus errores. De paso, la sociedad peruana lo veo, ¿no? En nuestro liderazgo. No reconocen sus errores, no reconocen las faltas. Y es más, echan la culpa a otros o echan la culpa a las circunstancias, pero nunca reconocen que se han equivocado. Y es de valientes y es de hombres reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Eso se los digo porque generalmente pensamos que el pastor, bueno, si se equivoca, calladito, ¿no? Que no dice nada. Pero si nos equivocamos, ¿por qué no decir? Y si ha sido evidente, decir, hermano, disculpe, me equivoqué, perdóneme, ¿no? ¿Se acuerda del caso no sé si ustedes lo habrán visto hace unos años atrás, no mucho, eh, un predicador, pastor, creo que es mexicano, me parece, no sé mucho de él porque no lo he escuchado mucho, no ha aguantado ni siquiera un programa de él, la verdad. Pero salió un comentario de que él había dicho que Jesús iba a venir
una fecha tal, y no sé qué, ¿no? Y hasta el nombre de este predicador me olvido, no sé cómo Sí. se llama. Ya. Entonces, Al-Dusin, sí, ya. Y fue tal, digamos, la presión y también el error que había cometido que tuvo que ir y pedir perdón, pero él también se excusó y se puso como víctima, ¿no? De que su familia estaba sufriendo y que no sé cuánto, un error que él cometió, pues, ¿no? Una falta que él se rectificó, dice aparentemente, bueno, pero que todavía queda pendiente en ese asunto, ¿no? Y todavía eh, no está eso en veremos todavía, ¿no? De que en un futuro viene el Señor. Claro, el Señor va a venir en un futuro, pero no sabemos cuándo va a venir, pero ya le había puesto fecha, ¿no? Bueno, entonces, lo cierto es que se corrigió, pero tiene su punto de vista que de repente eso es lo que hace eh, que a veces meta la pata o cometa ese error de muchos otros que han conjeturado diciendo el Señor viene tal fecha o tal hora, tal esto, ya, y nunca se dio, ¿no? Sus enseñanzas están cambiando, Y no se pastor. dará así. Están cambiando, ¿Ah? sus enseñanzas están cambiando. Se está confundiendo bastante. No, pareciera No, no que sé, nunca lo he escuchado, no me ha gustado nunca. Él sí, es dispensacionalista, pero 100%, ¿no? así es, Y no comparto. dispensacionalista. Entonces, para escucharlo, ¿para qué? Yo ya escuché bastante de eso. Sí. Sí, 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 ha cambiado bastante en referencia a lo que antes enseñaba. Ya ahora incluso habla hasta de extraterrestres, habla de una serie de cosas que ya es hasta de la creación. O sea, intenta relacionar bastante la escritura, relacionar bastante con acontecimientos y relacionarlo bastante con la ciencia. Y ahí prácticamente se equivoca terriblemente, bastante en sus últimas enseñanzas. Así. Bueno. Ahora escucharlo a ver atentamente qué cosas hay y qué errores hay por ahí. La verdad que no lo he escuchado, no me di el tiempo porque dije no. Y no me equivoqué en parte, ¿no? Porque provocó toda una controversia con este asunto de la venida del Señor o su predicción acerca de eso, ¿no? Bueno, eso, lo bueno de todo es que, bueno, él reconoció, aunque todavía no se rectifica, ¿no? Todavía continúa con unas cosas por ahí. La integridad es importante, importante. Y los profetas nos muestran que tenían integridad, pues, ¿no? Nunca se doblegaron de esa perspectiva, ¿no? Ojo, cuando hablamos de integridad no significa que lo que digo es verdad, punto, no. No. Eso es, como diríamos, terquedad, ¿no? Porque nosotros nos podemos equivocar, sí nos podemos equivocar. Y reconocer los errores y reconocer de valientes también, ¿no? Y por lo tanto, la integridad es importante ahí. Bueno, cerramos esta parte de los profetas y ya terminamos el curso. Y nada más quiero decirles que ha sido un gusto el trabajo con ustedes, tanto con profetas mayores como profetas menores, ¿no? Es decir, con toda la concepción profética que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y sobre todo esta experiencia de este curso ha sido con algunas cosas que le hemos implementado. eh, ha sido una experiencia muy bonita y muy grata. Y también la reacción de parte de ustedes, ¿no? Aquí veo que, bueno, Sol y Astrid no nos han dicho nada. Deberíamos saber qué piensan ella, ya que no ha venido Adi. Adi es la que saca la cara por las hermanas, ¿no? ¿No? Sí, es una chica muy aplicada, de cierto, ¿no? Y y ha entregado su trabajo también de paso. Lo demás, ¿qué pasa? No ha llegado. ahí te vamos a llegar, pastor, ahí te la Por enviamos. favor, Ya, gracias. porque yo había puesto fechas y solamente me han cumplido dos en las fechas y necesito, por favor, que los demás también lo hagan. ¿Ya? Ya, Para después poner la nota correspondiente
cotejarla con las asistencias y todo eso, y luego dar la nota correspondiente. ¿Ya? Gracias, hermanos, por este tiempo. Nos veremos en otro curso. Ya no va a ser los profetas seguros, no sé. Esperamos por ahí otro por ahí. Sí, pastor. Y termina esto. Y bueno, no sé si creo continúa la próxima semana o hay una semana de descanso. Lo cierto es que va a comenzar el siguiente bimestre y, y ahí nos vamos a ver para algún curso. ¿Ya? Padre amado, te damos gracias por todo este tiempo, por la bendición de compartir, Señor, y también de ver este tema de los profetas, Señor, no es tan fácil, pero también tiene sus cosas y sus controversias, pero que es importante también para el mensaje, que creo que este curso y especialmente esta noche ha quedado, Señor, claro el sentido de dónde queda la inspiración y la revelación dentro de la función de estos profetas, cómo intervinieron en dando palabra y también anunciando esos grandes acontecimientos que, Señor, finalmente lo cumpliste en Jesucristo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu amor. Y ahora terminamos, Señor, este tiempo cerrándolo, así como invocamos tu nombre para abrir este curso, lo cerramos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Gracias. Un Bien, hermano. abrazo. Buenas noches. Buenas Ya, noches. pastor, que Dios la Pastor, bendiga. Descanse. pastor. Y Estamos gracias por por sus acá, Buen, señor buen enseñanzas. feriado, buen Alfonso. feriado. Sí, ingresé un poquito tarde. Señales tan mal. Luis aparece cuando nos vamos, ¿no? Luis aparece cuando nos vamos. ¿Eh?